Hola, 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 amantes de las series turcas y el drama, y bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos por aquí una vez más, listos para sumergirnos en el fascinante mundo del espectáculo y las celebridades turcas. Hoy vamos a destapar un tema que ha estado rondando en mi cabeza desde hace un tiempo, la dinámica entre Engin Akyürek y Tuba Büyüküstün, y cómo su colaboración, específicamente en la exitosísima serie Kara Para Aşk, pudo haber, digamos, impactado en algunos secretos que rodeaban a Tuba. Sé que es un título llamativo, pero créanme que la historia es aún más interesante. Antes de que empecemos a desentrañar este misterio, si eres nuevo por aquí, déjame darte la bienvenida oficialmente. Espero que te guste lo que ves y te unas a nuestra creciente comunidad de fanáticos de las novelas turcas. Y si ya eres parte de esta familia, muchísimas gracias por tu continuo apoyo. No olviden suscribirse al canal y activar la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos. Subo contenido regularmente sobre las últimas noticias, rumores y chismes de la farándula turca, así que siempre hay algo nuevo y emocionante por descubrir. Ahora sí, vamos a lo que nos concierne. Como todos sabemos, Engin Akyürek y Tuba Büyüküstün son dos de los nombres más importantes y respetados en la industria del entretenimiento turco. Ambos son actores talentosos, guapos y con una legión de fans alrededor del mundo. Pero fue su química en Kara Para Aşk lo que realmente catapultó su popularidad a niveles estratosféricos. La serie fue un éxito rotundo, no solo en Turquía, sino también en América Latina, Europa y Oriente Medio. Pero más allá del éxito arrollador, la relación entre Ömer Demir y Elif Denayse, los personajes que interpretaban Engin y Tuba, generó una intensa curiosidad sobre la relación real entre los actores. Y aquí es donde las cosas se ponen interesantes. No estoy diciendo que hubo un romance secreto o algo escandaloso, pero sí creo que la intensidad de su trabajo juntos, la presión mediática y la naturaleza de la historia que estaban contando pudieron haber sacado a la luz algunas verdades o secretos que Tuba, quizás, prefería mantener en privado. Para entender esto mejor, tenemos que recordar el contexto en el que se produjo Kara Para Aşk. Tuba estaba casada en ese momento con el también actor Onur Saylak, y tenían dos hijas gemelas. Su matrimonio era visto como uno de los más sólidos y envidiados en el mundo del espectáculo. Sin embargo, durante y después de la emisión de la serie, empezaron a surgir rumores de crisis en su matrimonio. Los medios turcos, siempre al acecho, comenzaron a publicar historias sobre supuestas discusiones, distanciamiento e incluso infidelidades. Ahora bien, ¿qué tiene que ver Engin en todo esto? Bueno, la simple presencia de Engin en la vida de Tuba, aunque fuera de forma profesional, pudo haber intensificado el escrutinio público sobre su matrimonio. La química innegable entre ellos en la pantalla alimentó las especulaciones sobre un posible romance fuera de cámaras. Y aunque ambos actores siempre negaron cualquier tipo de relación romántica, el hecho de que se les viera tan bien juntos, tan conectados emocionalmente, pudo haber exacerbado las inseguridades y los problemas que ya existían en el matrimonio de Tuba. No se trata de culpar a Engin por la ruptura del matrimonio de Tuba de ninguna manera. Creo que es importante aclarar que la responsabilidad de un matrimonio recae únicamente en las dos personas que lo conforman. Sin embargo, sí creo que la dinámica creada por Kara Para Aşk y la colaboración entre Engin y Tuba pudieron haber actuado como un catalizador, acelerando un proceso que ya estaba en marcha. Pensemos en ello, Tuba, una mujer hermosa y talentosa, casada y con hijos, se encuentra trabajando intensamente con un hombre igualmente atractivo y talentoso, en una historia de amor apasionada y llena de intriga. La presión de los fans, los medios y el público en general, que deseaban verlos juntos en la vida real, debió haber sido abrumadora. Y aunque ella y Engin mantuvieron una relación estrictamente profesional, es inevitable que esa presión haya afectado, de alguna manera, su vida personal. Además, la serie también abordaba temas como la infidelidad, la traición y la complejidad de las relaciones humanas. Interpretar esos roles, sumergirse en esas emociones, seguramente tuvo un impacto en la forma en que Tuba percibía su propia relación. Es posible que la haya hecho cuestionar ciertas cosas, replantearse sus prioridades y darse cuenta de que quizás no era tan feliz como creía. No estoy diciendo que Tuba se enamoró de Engin en el set de grabación. Pero sí creo que la experiencia de trabajar con él, de interpretar a un personaje tan complejo y de lidiar con la atención mediática, pudo haberla llevado a reevaluar su vida y tomar decisiones importantes. Y esas decisiones inevitablemente afectaron su matrimonio. El secreto al que me refiero en el título del vídeo no es necesariamente un affair escandaloso o una infidelidad oculta.
Más bien, se trata de la revelación de ciertas verdades sobre el matrimonio de Tuba, verdades que quizás ella misma no quería admitir. La colaboración con Engin y el éxito de Cara para Ask simplemente aceleraron el proceso de descubrimiento y la inevitable ruptura. Es importante recordar que la vida de las celebridades no es un cuento de hadas. Son personas reales con problemas reales, que tienen que lidiar con la presión constante de los medios y el público. Y aunque nos encanta especular sobre sus vidas amorosas y sus dramas personales, debemos recordar que hay líneas que no debemos cruzar. En el caso de Tuba y Engin, creo que ambos manejaron la situación con mucha profesionalidad y respeto. Nunca alimentaron los rumores, siempre se mostraron amables y cordiales entre sí, y se centraron en su trabajo. Y eso es algo que debemos admirar. Ahora, hablando un poco de ambos por separado, Tuba, después de su divorcio, ha continuado cosechando éxitos en su carrera y ha encontrado la felicidad en su vida personal. Actualmente mantiene una relación con un empresario turco y parece estar muy feliz y enamorada. Engin, por su parte, también ha seguido trabajando en proyectos exitosos y se ha mantenido relativamente discreto en cuanto a su vida personal. Se le han atribuido varios romances, pero nunca ha confirmado ninguno. Volviendo al tema principal, es evidente que Cara para Ask marcó un antes y un después en la carrera de ambos actores. Les dio fama internacional, les abrió las puertas a nuevos proyectos y les consolidó como dos de los rostros más importantes del entretenimiento turco. Pero también, de alguna manera, influyó en sus vidas personales, especialmente en la de Tuba. En resumen, la química entre Engin Akyurek y Tuba Büyüküstün en Cara para Ask fue innegable y contribuyó al enorme éxito de la serie. Si bien no hubo un romance secreto entre ellos, su colaboración pudo haber acelerado la revelación de ciertos problemas en el matrimonio de Tuba y llevarla a tomar decisiones importantes sobre su vida personal. La presión mediática, la intensidad del trabajo y la naturaleza de la historia que estaban contando pudieron haber actuado como catalizadores, sacando a la luz verdades que quizás ella prefería mantener ocultas. Espero que hayan disfrutado este vídeo y que les haya parecido interesante mi análisis. Sé que es un tema delicado y que puede generar controversia, pero he tratado de abordarlo con el mayor respeto y objetividad posible. Muchísimas gracias por quedarse hasta el final. Realmente aprecio su tiempo y su apoyo. No olviden dejar sus comentarios abajo y díganme qué opinan sobre este tema. ¿Creen que Engin tuvo algo que ver con la ruptura del matrimonio de Tuba? ¿O fue simplemente una coincidencia? Me encantaría leer sus opiniones. Y por último, pero no menos importante, si les gustó este vídeo, déjenme un me gusta, compártanlo con sus amigos y familiares, y no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para que no se pierdan ninguno de mis próximos vídeos. Recuerden que subo contenido regularmente sobre las últimas noticias y chismes de la farándula turca. Así que siempre hay algo nuevo y emocionante por descubrir. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Asterisco 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 asterisco. Profundicemos un poco más en el impacto específico de Cara para Ask en la vida de Tuba Büyüküstün. Si bien es fácil romantizar la idea de dos actores enamorándose en el set, la realidad suele ser mucho más compleja. La actuación es un trabajo exigente que requiere una gran cantidad de vulnerabilidad emocional y física. Los actores deben estar dispuestos a sumergirse por completo en sus personajes, a menudo explorando emociones oscuras y complejas que pueden ser difíciles de procesar. En el caso de Tuba, interpretar a Elif Denayse, una mujer fuerte e independiente que se enamora perdidamente de un policía que investiga la muerte de su padre, debió haber sido una experiencia emocionalmente agotadora. Elif es un personaje que sufre mucho a lo largo de la serie. Pierde a su padre, descubre que está involucrado en actividades ilegales, se enamora de Ömer, enfrenta peligros constantes y debe lidiar con la traición y el engaño. Para Tuba, dar vida a este personaje significó conectar con sus propias emociones y experiencias, lo que pudo haberla llevado a cuestionar su propia vida y su propia relación. La serie exploraba temas como la confianza, la lealtad y el compromiso, temas que son fundamentales en cualquier relación. Es posible que Tuba, al interpretar a Elif, se haya dado cuenta de que su propio matrimonio no cumplía con sus expectativas en estas áreas. Además, la naturaleza apasionada y romántica de la relación entre Elif y Ömer pudo haber contrastado fuertemente con la realidad de su propio matrimonio. Onur Sailak, aunque también actor, tenía una personalidad y un estilo de vida diferentes a los de Engin Akyurek.
Engin, conocido por su intensidad y su dedicación a su trabajo, pudo haber representado un tipo de hombre diferente para Tuba, un hombre que la entendía y la apreciaba de una manera que quizás Onur no lo hacía. No estoy sugiriendo que Tuba buscaba un reemplazo para su esposo en Engin. Pero sí creo que la dinámica en el set de Cara para Ask, la conexión emocional entre ella y Engin, y la presión de los fans que deseaban verlos juntos, pudieron haberla hecho sentir insatisfecha con su propio matrimonio. También es importante considerar el impacto de la fama y la fortuna en las relaciones. Tuba y Onur eran dos personas relativamente desconocidas antes de su matrimonio. Pero después de que Tuba se convirtiera en una estrella internacional, su relación se convirtió en objeto de constante escrutinio público. Los medios turcos estaban obsesionados con su vida personal, publicando fotos y artículos sobre cada aspecto de su relación. Esta presión constante pudo haber afectado negativamente su matrimonio. Es posible que Onur se sintiera eclipsado por el éxito de Tuba, o que se sintiera incómodo con la atención constante que recibían. También es posible que Tuba se sintiera presionada para mantener una imagen perfecta de su matrimonio, lo que pudo haberla llevado a ocultar sus propios problemas e inseguridades. La verdad es que nadie sabe realmente lo que sucedió entre Tuba y Onur. Solo ellos dos conocen los detalles de su relación y las razones de su divorcio. Pero es evidente que Cara para Ask jugó un papel importante en sus vidas. La serie les dio fama y fortuna, pero también los expuso a una presión mediática intensa y los obligó a cuestionar sus propias vidas y sus propias relaciones. Ahora, volviendo a Engin, es importante destacar que él también fue impactado por el éxito de Cara para Ask. La serie lo catapultó a la fama internacional y lo convirtió en uno de los actores más codiciados de Turquía. Pero también lo expuso a una intensa atención mediática y a constantes rumores sobre su vida personal. A Engin se le han atribuido numerosos romances a lo largo de los años, pero nunca ha confirmado ninguno. Es conocido por ser una persona muy reservada y discreta, que prefiere mantener su vida personal alejada de los focos. Esta actitud reservada ha alimentado aún más las especulaciones sobre su relación con Tuba, pero ambos siempre han negado cualquier tipo de romance. Engin siempre ha elogiado el talento y la profesionalidad de Tuba, y ha expresado su admiración por ella como persona. Han mantenido una relación cordial y respetuosa a lo largo de los años, pero nunca han dado indicios de que haya algo más que una amistad profesional entre ellos. En última instancia, la historia de Tuba y Engin es una historia compleja y fascinante. Es una historia sobre el amor, la fama, la presión mediática y la búsqueda de la felicidad. Es una historia que nos recuerda que las vidas de las celebridades no son tan perfectas como parecen, y que detrás de cada sonrisa y cada alfombra roja, hay personas reales con problemas reales. La dinámica entre Engin y Tuba durante la producción de Cara para Ask no fue la causa directa del divorcio de Tuba. Sin embargo, actuó como un catalizador que expuso verdades latentes y aceleró un proceso de reevaluación personal que, al final, la llevó a tomar decisiones importantes sobre su vida. La combinación de la presión mediática, la intensidad del trabajo actoral y la naturaleza de la historia que interpretaban, crearon un entorno que inevitablemente influyó en la percepción de Tuba sobre su propio matrimonio. Y así, la leyenda de Cara para Ask continúa, no solo como una serie exitosa, sino también como un capítulo intrigante en la vida de dos de las estrellas más brillantes de Turquía. Y como siempre, los mantendré informados con las últimas noticias y chismes de la farándula turca. No olviden suscribirse y activar la campanita. Hasta la próxima.